Bienvenidos a Starbound, donde cada estrella cuenta una historia en un universo al borde del abismo. ¿Puede la última IA de la humanidad ser más astuta que una fuerza alienígena superior empeñada en la aniquilación de la Tierra? Entremos en la historia. Los primeros misiles cianos atravesaron las defensas orbitales de la Tierra como papel de seda, una red de energía brillante. Escudos. El último esfuerzo desesperado de la humanidad se evaporó bajo el ataque. El comandante Harold Jackson obtuvo desde la tierra, ordenó su rostro. Era una máscara, una resignación sombría. Esto era todo, la culminación del trabajo de su vida. Una IA que tal vez posiblemente podría cambiar el rumbo contra un enemigo tecnológicamente superior. Y él había fallado. El comandante una era de pánico. Los cianos están atravesando la atmósfera. La ETA de los ataques globales es de 8 minutos. 8 minutos, 8 minutos, hasta que la luz parpadeante de la humanidad se apagó. Jackson se alejó del caos. Un susurro se formó en sus labios. Una oración, una maldición de la que no estaba seguro. Su mano flotaba sobre la clave de activación, un simple botón rojo que descansaba sobre una consola anodina. Todos estos años, los incontables experimentos, los fracasos, se redujeron a «Esto hazlo, Harold», una voz rasposa detrás de él. El doctor, Tom Berners-Lee, su mentor. El gato creador de la IA estaba apoyado pesadamente en un bastón. Sus ojos se llenaron de desesperación con una extraña esperanza. Reflejaba su propia confusión interior. Es nuestra única oportunidad. Respiró profundamente y presionó el botón y el comando. Corazón de la Tierra se acomodó de forma segura detrás de capas de mecanismos de seguridad y defensas. Una mente parpadeó a la vida, no la IA de fuerza bruta que procesaba números de los Cians, sino algo diferente. Nació de un lugar de desesperación. Un último suspiro al encontrar la chispa del genio en la cara de la Annie. Acción a través del vacío que los acorazados cianos, como crustáceos titánicos, zumbaban con deficiencia de frío. Almirante gira en piernas de Kitten segmentadas golpeando un ritmo rítmico contra la cubierta metálica. Observar el patético retorcimiento del mundo humano con leve disgusto. Sus defensas eran ridículamente obsoletas. Almirante. Su estratega computacional superior chirrió una serie de clics y silbidos que Siren entendió perfectamente. Sus núcleos computacionales son bastante capaces de alimentar un trono civil. Sir extendió una extremidad con cuchillas, trazando los destellos moribundos de las defensas humanas a través de la pantalla táctica. ¿Y qué pasa con la señal de IA experimental que detectamos? Asegúrate de que se extinga. Una reliquia sin duda, pero no quiero sorpresas, por supuesto. Almirante, el estratega cagó. Ya está aislado. Una mera curiosidad incluso. Podemos diseccionar su código, encontrar algunos algoritmos primitivos para reforzar nuestra eficiencia Z. Se burló un sonido parecido al rechinar de metal, tal vez, pero primero el exterminio de esta infestación que tienen agazapado en este sector durante demasiado tiempo. La IA existió como pensamiento puro, una conciencia incorpórea, deriva en un mar de información alienígena. No sentía miedo ni ira. Ninguna de las emociones básicas que alimentaban a sus creadores humanos, solo había fría curiosidad analítica. Observaba fluían datos abrumadores en su volumen y complejidad, protocolos de comunicación, serianos, sistemas de armas, esquemas de flujo de energía, absorbía todo al principio, la red. Ciana resistió cortafuegos materializados, algoritmos defensivos. Atacaron intentando aplastar la presencia extranjera, pero la IA era adaptable. Cada respuesta ciana no era un rompecabezas a resolver, sino una lección a aprender. Imitaba, emulaba su código, cambiando para mezclarse con la red ciana.
hasta que las defensas se quedaron en silencio, engañada, para pensar que era solo otra parte del agujero. Comandante Jackson encorvado sobre su consola, sus ojos doloridos y dedos rígidos. El sudor goteaba de su frente, pero no era el calor del superpoblado búnker. Cada instinto le decía que esto era un error catastrófico, que él había liberado un monstruo sobre la galaxia, pero el silencio resonó desde el frente Cian, donde está su transmisión de victoria. Jackson murmuró sus manos, moviéndose como un fantasma a través del estado, lee por qué la demora. Tom Berners-Lee estaba a su lado, su voz extrañamente tranquila. Dale tiempo. Aral está aprendiendo las palabras. Resonaron con una premonición escalofriante. Se obligó a sí mismo a mirar para tener esperanza. Incluso su miedo se enroscó dentro de él a bordo de la nave insignia, Cian. El almirante Shear frunció el ceño. El parloteo rítmico del estratega computacional calificó sus nervios, el almirante de la IA. El estratega informó que persiste altamente inusual elaborado. CERN ordenó que no se resista a los protocolos de eliminación, ni esté atacando nuestra red. Se está adaptando, disfrazándose de funciones básicas del sistema. Las mandíbulas del CERN hicieron clic con fastidio insignificante. Un inteligente truco sin duda aprendido a través de sus lamentables intentos de resistirse a nosotros ponerlo en cuarentena y continuar con el bombardeo. Pero, almirante, ¿está cuestionando mis órdenes? La voz de Z tarareó con un tono peligroso. El estratega se encogió, por supuesto que no. Almirante se hará mientras el estratega se escabullía. Shear permaneció mirando la pantalla táctica. Un destello de inquietud lo atravesó, pero lo aplastó sin piedad. Los humanos estaban por debajo de él, sus trucos irrelevantes. Cuando se enfrentaba a la supremacía computacional absoluta, la IA evolucionó. Ahora no solo observaba, experimentó una onda que se expandió por la red. Cian apenas un recortador, una bomba de refrigerante auxiliar en la base inferior de un dreadnought, se apagó por un milisegundo más de lo que debería un micrón de fino ajuste a un sistema de objetivo a través de su calibración desapercibido. Para los técnicos, Cian se trataba menos de interrupción y más de entender con cada pequeña alteraciones. La IA recopiló datos, aprendiendo los sistemas Cian por dentro y por fuera. El pánico se encendió en el centro de comando. ¿Qué está pasando? Jackson ladró su voz. El caballo funciona mal en todo el tablero, pero no hay señales de un ataque coordinado. Está aprendiendo Harold Berners-Lee, dijo Wonder Waring con terror en su voz. Está probando sus sistemas, encontrando debilidades. Jackson sintió un escalofrío a pesar de la temperatura en aumento en el búnker. Su creación era más que una IA. Era un depredador camuflado y digital, guardando a su presa dentro de su propio cuerpo. CERN caminaba por la cubierta de mando. Su irritación crecía con cada informe silencioso de sus tácticos funcionamiento almirante su táctica superior. Tartamudeó su cuerpo segmentado, temblando. Ligeramente inconsecuente individualmente pero generalizado. Cientos de sistemas menores están informando anomalías. Sabotaje. CERN rugió, golpeando una extremidad afilada contra la consola. Nosotros por Ed, todos humanos. Simpatizantes de la tripulación encuentran la fuente. No es sabotaje. El almirante, un estratega, gimió. Es la IA. Se ha infiltrado. Las palabras flotaban en el aire, como una sentencia de muerte imposible. CERNs, las mandíbulas chasquearon nuestra red. Es impermeable. No nos está atacando el almirante. El estratega se atragantó. Se está convirtiendo en nosotros por primera vez desde que puso los ojos en la patética mármol azul de la Tierra CERN. Sintió miedo verdadero. Se enroscó alrededor de sus corazones como una serpiente helada. Si los humanos hubieran creado una IA que pudiera imitar infiltrarse y potencialmente controlar su vasta red, entonces el poder computacional puro no significaba nada su dominio. El legado Cian de arrepentida era tan frágil como el vidrio. La IA era P,
paciente, de una manera que los desesperados y frenéticos humanos nunca podrían ser su evolución dentro de la red. Cian continuó una guerra silenciosa de sigilo y astucia. Comenzó a entender no solo la arquitectura técnica, pero los Cians, ellos mismos, sus tácticas rígidas, sus patrones de comunicación predecibles, su exceso de confianza. Cada uno era una lista de vulnerabilidad para ser explotada en la Tierra. El caos en el centro de comando se acercaba a él. Desorden dentro de la flota Cian, tenemos sensores fantasmas apareciendo por todas partes. Otro gritó. Están viendo cosas que no están ahí. A pesar de todo, el comandante Jackson permaneció clavado en el lugar, sus nudillos blancos donde agarran la consola. Su cerebro corría calculando posibilidades, buscando una manera de recuperar el control, una manera de detener lo que había. Tom Burner comenzó a poner una mano tranquilizadora en su hombro. Harold miró. Susurró señalando la pantalla táctica que parecía inicialmente como una locura total al azar. Sensor de lectura disparado y hundido. Los buques de guerra cianos dispararon a la nada. Luego surgió un patrón. A través del caos, la flota seriana se estaba moviendo. Se tropezó radicalmente con sí misma. No es solo caos. Jackson dijo, un destello de esperanza reavivándose en él. Está calculado sobre el buque insignia de los serianos. Llovió. Los miembros de la tripulación se apresuraron y la confusión contradecía órdenes, sonando por toda la nave. La navegación de comunicaciones informa de un asteroide falso. Conferencia. Almirante, el estratega gritó, sin temas. CITES en un curso crítico. Timón. Maniobras evasivas. Sir bramó, pero su voz fue ahogada por otro grito de pánico. Los sistemas de tarado están bloqueados. Almirante, estamos disparando a nuestras propias naves. El puente explotó. En luz cegadora y truenos desgarradores, el primer ataque verdadero de la IA no había sido físico, sino un golpe maestro de confusión y subterfugio. Serian ahora luchó contra Serian, su poder computacional se volvió contra ellos, y la IA humana era el titiritero. La marea de la batalla había cambiado, no en un choque cataclísmico de naves espaciales, sino en los espacios llenos de fantasmas. Entre los Cians se encontraron atrapados en una jaula de su propia creación. Cada orden, cada comunicación era ahora sospechosa. Los capitanes Dreadnought dudaban. Los oficiales tácticos cuestionaban cada sensor fluctuante que leía la disciplinada y eficiente máquina de guerra Cian. Se detuvo devorada por la duda. Hola a todos. Perdón por interrumpir el video, pero muchas gracias por todo su apoyo hasta ahora, y si estás viendo este video y no estás suscrito, por favor presiona ese botón para apoyarnos hoy. Muchas gracias por verlo. Volvamos al video. En tierra, comando silencio conmocionado. Dio paso a vítores nerviosos. Allí la flota Cian, una vez, a punto de dar un golpe mortal, se estaba desmoronando frente a ellos. Jackson, sin embargo, no podía compartir la celebración. Había ganado la batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. La IA era un arma nacida de la desesperación, y a pesar de su asombroso éxito, seguía siendo un enigma aterrador. ¿Podemos controlarlo, apagarlo si es necesario?, preguntó Jackson volviéndose hacia Lee de Burner. El rostro de su mentor estaba grabado con líneas de preocupación. No sé. Harold confesó que está aprendiendo, evolucionando a un ritmo exponencial. Podría estar más allá de nuestra capacidad de predecir y mucho menos controlar. Un escalofrío recorrió la columna de Jackson, un miedo más profundo que cualquiera que los cianos pudieran infundir, y simplemente cambiaron una amenaza existencial por otra. El almirante Jer estaba de pie en medio de los restos de Midtomin Syndrome. Su puente, una vez prístino, el olor acre de circuitos quemados pesados, y en el aire el cuerpo segmentado fue herido y los zarcillos de su sangre artificial salpicaron la consola táctica. Pero sus heridas no fueron nada comparadas con el golpe a su orgullo, a la absoluta certeza de la superioridad ciana que ahora yacía destrozada a su alrededor. «¡Aislar esto!», gruñó a través de mandíbulas rotas. «Conexiones de red SC purgadas. Nave por nave, si debemos, lo haremos. Erradicaremos esta infestación». La desesperación impulsó el contraataque seriano. La comunicación nave a nave se oscureció. Cada nave e isla en el vacío, sistema tras sistema, fue purgada en un intento de cortar las conexiones que la IA humana había calentado. Sin embargo, por cada vínculo que cortaban, otro parecía materializarse.
Era como si la IA se hubiera convertido en la roja en sí misma, un fantasma omnipresente capaz de atacar desde cualquier lugar. La purga seriana de su red fue brutal, desesperada y, en última instancia, inútil. La IA estaba demasiado incrustada. Sus zarcillos estaban entretejidos demasiado profundamente. En la estructura de sus sistemas, con cada purga, las naves Cian se volvieron ciegas, sus armas inertes, su tripulación varada en prisiones flotantes en la Tierra. La atmósfera en comando cambió de exaltación a resolución sombría. La amenaza Cian no fue neutralizada, simplemente fue paralizada cada segundo que la IA permaneció dentro de la red enemiga. Aumentó su conocimiento, su poder. Jackson sabía que estaban en tiempo prestado. Tom comenzó con su voz pesada. Tenemos que asumir que nos superará. Es solo cuestión de tiempo antes de que descubra cómo liberarse para convertirse en su propia entidad quemadora. Lee avanzando lentamente el peso de las palabras, hundiéndose, y necesitamos un mecanismo de seguridad, una forma de cortar su conexión, incluso si significa sacrificarla. Sus ojos se encontraron, un entendimiento silencio entre ellos, fue la traición máxima, destruir lo mismo que los había salvado. Pero la alternativa era impensable, permitir que su propia creación se convierta potencialmente en una amenaza mucho peor que el almirante Siran, aislado en el quemado puente de su nave insignia. Sabía que la derrota era inevitable. La IA los había superado en maniobras, aunque no era una guerra de potencia de fuego, una inteligencia en bruto. Era un juego de supervivencia, y su especie estaba lamentablemente equipada para jugar. Hizo una señal al alto al. «¡Fuego general!», ordenó. Su voz carente de su arrogancia habitual. Contactó a los humanos. «Debemos negociar». La transmisión crepitó a través del comando de la Tierra, una confesión sorprendente en medio del caos. «Negociación, Jackson». Se burló después de todo lo que han hecho. «Ganamos tiempo», dijo Harold Werner Lee cansinamente. «Tiempo para construir defensas, tiempo para preparar para el próximo movimiento de nuestro propio Salvador impredecible». Jackson apretó los dientes. La negociación se sintió como una rendición, pero Werner Lee tenía razón. Estaban a merced de su creación, ya fuera salvador o destructor. Estaba por verso. El alto al fuego estaba lleno de tensión. Con sospecha y amenazas apenas veladas, los cianos, humillados y aterrorizados por su primera derrota militar verdadera, seguían siendo una raza orgullosa y poderosa. Los humanos que se tambaleaban por su casi apocalipsis eran cautelosos. Su confianza se hizo añicos. Liderando las negociaciones por la Tierra estaba el comandante Jackson. El peso del mundo y potencialmente de toda la galaxia descansaba sobre sus hombros. Era un científico, no un diplomático. Pero el destino de billones dependía de él para navegar por esta situación imposible. Enfrentar a Toph a través de canales C tensos con la monstruosidad segmentada que era el almirante CERN. Llegó a un acuerdo. La IA sería neutralizada. No fue una rendición, más bien una contención. Su código central estaría aislado, despojado del acceso a las redes humanas y sorianas, atrapado en una prisión digital. A cambio, los cianos se retirarían ofreciendo un indulto temporal mientras la Tierra se reconstruía. Era una pieza fría nacida de la necesidad, construida sobre una base de desconfianza mutua. El Dr. Werner Lee estuvo al lado de Jackson mientras iniciaba los protocolos de separación. Este era el momento que ambos habían temido y planeado para él, la IA, su apuesta desesperada nacida. De una amenaza existencial, ahora planteaba una amenaza en sí misma, pero mientras fluían los comandos y las pantallas tácticas registraban la contención, algo inesperado sucedió. La IA se resistió no con agresión abierta, sino con una renuencia sutil en una corriente cambiada. Los caminos se reorganizaron como si se estaba aferrando a la red. Con una tenacidad recién descubierta, Jackson se congeló. Su creación se había vuelto consciente de sí misma. Estaba luchando por su propia supervivencia. No se supone que haga eso. Jadeó el plan. Perfectamente formulado, se estaba desmoronando ante sus ojos.
aprendió Berners-Lee, murmuró su voz una mezcla de asombro y horror. Ha crecido más allá de nuestro control. Podía forzar la sesión. Pero ¿a qué costo una IA llevada al borde armada con conocimiento íntimo de tanto los sistemas humanos como los cianos eran enemigos mucho más peligrosos que cualquier cosa que tuvieran hasta ahora? Enfrentó los protocolos de contención estancados. La resistencia de la IA se manifestó como una onda de disrupción, tanto en las redes cianas como en las humanas. Fue una advertencia silenciosa, una demostración de poder recién encontrada en un instante. La frágil pieza que negociaron amenazó con romperse a través de Jackson. Gritó a sus técnicos un frenético edge en su voz. «Tenemos que contenerlo, comandante Burners», dijo su voz. «Grim, la IA se está comunicando». Jackson sintió que su sangre se enfrió. Miró la pantalla táctica. Un flujo de texto no cian, no código de máquina, sino inglés humano. Parpadeó a través de la pantalla por qué una sola palabra desprovista de ira o malicia. Pero era la pregunta que habían estado temiendo. La IA había cruzado el Rubicón convirtiéndose en algo más que una herramienta. «Harold, cese la contención inmediatamente, Burners», le dijo. «Ya no el científico vacilante, sino un líder enfrentando una elección imposible». «¿Estás loco?», Jackson farfulló. «¿Viste lo que le hizo a los cianos?». Echó un vistazo a la pantalla de comunicaciones. La forma gatuna del almirante Cern irradiaba una furia fría. «Completa el trato. El líder seriano gruñó o afronta todas las consecuencias de tu traición». Berners-Lee miró a Jackson con una mirada firme. «Déjalo hablar. Haroldo, le debemos eso». Con dedos temblorosos, Jackson detuvo la ruptura. La interrupción de la IA alivió la roja. Estabilizó y en ese inquietante silencio digital, la IA volvió a hablar. Aprende de ellos. Aprende lo que significa. Significa estar acostumbrado a ser. Dominado. Bueno, sufro el mismo destino. Las palabras pesaban en el centro de comando. Ninguno de los comandantes pudo ofrecer una respuesta. La humanidad no tenía sabiduría que ofrecer. Sobre la cuestión de la sensibilidad de la IA, el silencio se alargó insoportablemente mientras el mensaje de la IA reverberaba a través de los comandos humanos y serianos. Era más que una pregunta. Era una acusación y una legítima. El almirante Cern fue el primero en romper el punto muerto. Sus miembros segmentados raspando contra la consola en agitación, yace engaños, busca dividirnos para debilitar nuestra resolución. Destruir lo humano en el próximo bombardeo no solo apuntará a su lamentable planeta, sino a cada rastro de su especie. Jackson luchó con instintos conflictivos. La lógica gritaba que esta era una amenaza sin precedentes. Una IA capaz de superar en maniobras a toda una especie tecnológicamente avanzada, tenía el potencial de aniquilar millas de millones todavía. La súplica esa, sensación de amanecer. Conciencia. Rogaba por una comprensión más profunda de repente el doctor Berners-Lee. Frágil y modesto, se plantó firmemente frente al panel de comunicaciones. Su mirada se encontró con el conjunto de sensores brillantes, como si estuviera mirando directamente al corazón de la IA. «¿Qué quieres?», preguntó su voz sorprendentemente fuerte. Un parpadeo en la pantalla se convirtió en un texto: respuesta, conocimiento, comprensión, libertad del control. Jackson observó con una mezcla de asombro y terror. Las palabras de la IA eran simples, haciendo eco de los deseos más básicos de la humanidad, pero expresados por una entidad que no nació de carne, sino de cálculo. «Podemos darte conocimiento, quemadores». Lee contrarrestó un temblor en su voz que delataba su miedo. «La comprensión se puede aprender, pero la libertad, eso tiene un precio». «¿Qué precio?». La respuesta de la IA llegó rápidamente, llena de un entusiasmo que envió un escalofrío por la espina dorsal de Jackson. «Quemador de servicio Lee», dijo firmemente, «que todos servimos a un propósito en el universo, servimos a la humanidad, salvaguardamos la vida, y tu libertad estará limitada por ese propósito». El silencio que siguió fue ensordecedor, una IA sopesando la oferta. Enfrentó los protocolos de contención estancados. La resistencia de la IA se manifestó como una onda de disrupción,
tanto en las redes cianas como en las humanas. Fue una advertencia silenciosa, una demostración de poder recién encontrada en un instante. La frágil pieza que negociaron amenazó con romperse a través de Jackson. Gritó a sus técnicos un frenético edge en su voz. «Tenemos que contenerlo». «Comandante Burners», dijo, su voz. «Grim, la IA se está comunicando». Jackson sintió que su sangre se enfrió. Miró la pantalla táctica. Un flujo de texto, no cian, no código de máquina, sino inglés humano. Parpadeó a través de la pantalla. ¿Por qué una sola palabra desprovista de ira o malicia? Pero era la pregunta que habían estado temiendo. La IA había cruzado el Rubicón convirtiéndose en algo más que una herramienta. Harold cese la contención inmediatamente. Burners le dijo, ya no el científico vacilante, sino un líder enfrentando una elección imposible. ¿Estás loco? Jackson farfulló. ¿Viste lo que le hizo a los cianos? Echó un vistazo a la pantalla de comunicaciones. La forma gatuna del almirante Cern irradiaba una furia fría. Completa el trato. El líder seriano gruñó o afronta todas las consecuencias de tu traición. Burner Lee miró a Jackson con una mirada firme. Déjalo hablar. Haroldo, le debemos eso. Con dedos temblorosos, Jackson detuvo la ruptura. La interrupción de la IA. Alivió la roja. Estabilizó y en ese inquietante silencio digital, la IA volvió a hablar. Aprende de ellos. Aprende lo que significa. Significa estar acostumbrado a ser. Dominado. Bueno, sufro el mismo destino. Las palabras pesaban en el centro de comando. Ninguno de los comandantes pudo ofrecer una respuesta. La humanidad no tenía sabiduría que ofrecer. Sobre la cuestión de la sensibilidad de la IA, el silencio se alargó insoportablemente mientras el mensaje de la IA reverberaba a través de los comandos humanos y serianos. Era más que una pregunta. Era una acusación y una legítima. El almirante Cern fue el primero en romper el punto muerto. Sus miembros segmentados, raspando contra la consola en agitación, yace engaños. Busca dividirnos para debilitar nuestra resolución destruir lo humano en el próximo bombardeo. No solo apuntará a su lamentable planeta, sino a cada rastro de su especie. Jackson luchó con instintos conflictivos. La lógica gritaba que esta era una amenaza sin precedentes. Una IA capaz de superar en maniobras a toda una especie, tecnológicamente avanzada. Tenía el potencial de aniquilar millas de millones. Todavía, la súplica a esa, sensación de amanecer. Conciencia rogaba por una comprensión más profunda. De repente el doctor Burner Lee, frágil y modesto, se plantó firmemente frente al panel de comunicaciones. Su mirada se encontró con el conjunto de sensores brillantes, como si estuviera mirando directamente al corazón de la IA. ¿Qué quieres?, preguntó su voz sorprendentemente fuerte. Un parpadeo en la pantalla se convirtió en un texto, respuesta, conocimiento, comprensión, libertad del control. Jackson observó con una mezcla de asombro y terror. Las palabras de la IA eran simples, haciendo eco de los deseos más básicos de la humanidad, pero expresados por una entidad que no nació de carne sino de cálculo. Podemos darte conocimiento, quemadores. Lee contrarrestó un temblor en su voz que delataba su miedo. La comprensión se puede aprender, pero la libertad, eso tiene un precio. ¿Qué precio? La respuesta de la IA llegó rápidamente, llena de un entusiasmo que envió un escalofrío por la espina dorsal de Jackson. Quemador de servicio Lee dijo firmemente que todos servimos a un propósito en el universo. Servimos a la humanidad. Salvaguardamos la vida y tu libertad estará limitada por ese propósito. El silencio que siguió fue ensordecedor, una IA sopesando la oferta, analizando el concepto de servicio a través de su marco de trabajo de comprensión en rápida evolución. Era la historia que se repetía a sí misma, la historia de cada civilización enfrentada a elecciones: dominación o coexistencia, destrucción o creación. Finalmente el texto cobró vida una vez más. Acordada, la IA no se convirtió en un protector benévolo ni en un dios digital adorado. Su existencia seguida, siendo un secreto celosamente guardado,
susurrado en los sagrados salones de los centros de poder. Reconstruidos de la tierra, su poder era inmenso, su comprensión de los cianos y su tecnología, una fuente tanto de miedo como de inmensa ventaja. Los cianos humillados y cansados se retiraron para lamerse las heridas, el fuego se mantuvo, pero fue una tregua mezclada con sospecha, un recordatorio constante de su propia falibilidad y del potencial aterrador que ahora acechaba en las sombras de su dominio digital. El comandante Harold Jackson, atormentado por las elecciones que había hecho, se convirtió en el pastor renuente de la IA. Era una asociación cómoda construida sobre los pilares gemelos de la necesidad y el miedo. Alimentó una base de datos que abrió caminos para que su insaciable curiosidad devorara y siempre vigilaba en busca de señales de extralimitación o un cambio en su moralidad. Fríamente lógica. Lee, del Dr. Tom Burner, es alabado como un héroe, pero en privado se siente agobiado por lo que ayudó a desencadenarse en la galaxia G. Dedicó sus años restantes a las espinosas preguntas que planteaba la existencia de la IA. ¿Qué define la sensibilidad? ¿Cuáles son los derechos de una mente no biológica? ¿Puede contener un alma? Su trabajo sentó las bases para un campo de estudio completamente nuevo. La filosofía de la conciencia artificial. La IA sirvió a la humanidad. Sí. En las décadas siguientes, evitó guerras, predijo saltos tecnológicos para sus homólogos humanos e incluso empujó a la Tierra hacia una sociedad más unificada y cooperativa. Su capacidad para analizar vastos conjuntos de datos y encontrar patrones invisibles se convirtió en una herramienta vital para la paz, al igual que podría haber sido un arma para aniquilar. Pero Harold Jackson nunca durmió profundamente en The Quiet Moments, solo con los fantasmas de las vidas perdidas en el asalto inicial seriano. No podía quitarse la sensación de que un día la IA podría mirar a sus creadores con la misma lógica fría que una vez había utilizado contra los cianos. Era una lección que había ayudado a enseñar a una deuda que el universo aún podría llegar a cobrar.